viene de las comunidades o primeros idiomas que se hablaban dentro de esas comunidades. Acá si nos referimos solamente, por ejemplo, al quechua, ya si es que es una comunidad que habla en ese sector, entonces se le considera su lengua originaria, ya entonces va a haber una variación. Puede ser que una persona tenga una lengua originaria y a la vez también maneje una lengua materna. Muy bien, por eso en este caso se habla de educación intercultural bilingüe. Y esto facilita de que los profesores que vayan a enseñar o aquellas personas que estén encargadas de la enseñanza de este tipo de educación, pues tengan que estar inmersos, que tengan que estar dentro de las plataformas culturales, es decir, manejar la lengua, el idioma, tener los conocimientos de significados de las palabras, en este caso, para poder dar una enseñanza mucho más plausible, mucho más coordinada. El otro fundamento se centra en lo político y democrático. En este caso, la idea de educar, tanto de forma individual o colectiva, pues está referido a generar ciudadanos con una conciencia democrática, con una visión política y de defensa también de sus derechos. ¿Muy bien? Vamos a pasar ahora a entender cuáles son esos 4 puntos específicos que hace rato les mencionaba. Ya, pero vamos a iniciar todavía esta partecita viendo cuál es la finalidad de la educación intercultural bilingüe. Bueno, su finalidad es garantizar el aprendizaje, en este caso de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para que puedan tener una formación adecuada y al final ellos puedan contribuir, correcto, con la sociedad y convertirse en los agentes protagónicos de su misma formación, de su misma educación. Su objetivo general pues está en brindar un servicio adecuado y pertinente a toda esta población de las comunidades originarias, con la intención también de generarle, ¿no?, un objetivo de defensa de su ciudadanía, de defensa de sus derechos, a partir del conocimiento de su cultura, de su lenguaje, y pues que ellos mismos entiendan, ¿no?, que no son discriminados por el hecho de que el idioma o la lengua en que hablen es mucho menos utilizada dentro de nuestra sociedad. Y a veces esto ha calado un poquito en la sociedad y ha convertido como a un tono de burla el hecho de que escuchemos a una persona hablando en su idioma natural, su idioma originario, y nos burlemos, ¿no? La sociedad a veces no entiende que esos dialectos, esos idiomas son como cualquier otro idioma, como el francés, como el chino, mandarín, como cualquier otro idioma, y tienen sus características. Ya, para eso vamos a ver más adelante también que para que estas lenguas originarias tengan un mayor respeto, digamos, se va a normalizar, se va a formalizar estos tipos de lengua. Muy bien, se plantea en este plan de educación intercultural bilingüe 4 aspectos específicos que vamos a ir observando ahora. El primero está referido al acceso, la permanencia y la culminación oportuna de la educación. El segundo punto está referido al currículo pertinente y las propuestas pedagógicas hacia la educación intercultural bilingüe. El tercero está referido a la formación y desarrollo del docente que se va a encargar de dar este tipo de educación intercultural bilingüe. Y el punto número 4 está referido a la gestión descentralizada y la participación social. Vamos a ir por el primer punto. Nos habla acerca de lograr el acceso de los niños, niñas, adolescentes, adultos en este caso, de los pueblos originarios a una educación, ¿correcto? Para eso vamos a revisar un pequeño cuadrito que tenemos acá, donde nos señala, hasta el año 2018, las escuelas de educación intercultural bilingüe en el Perú estaban en 24.951. En la actualidad, esta cantidad de escuelas ha aumentado, de educación intercultural bilingüe, repartidas en diversas zonas, en diversos aspectos, que se dividen, ¿no?, como la revitalización, que son escuelas que en este caso ya existían, pero que por algún motivo no daban las características necesarias
de una educación intercultural bilingüe, entonces se han aumentado el fortalecimiento de otras escuelas también en creación, y los contextos urbanos que son escuelas un poco más cercanas a las zonas urbanas. Muy bien, ¿qué más nos habla este objetivo específico? Acerca de la permanencia y la culminación oportuna de la educación intercultural. Esto aplica a que si nos damos cuenta, correcto, yo sé que ustedes han observado dentro de nuestro entorno social, personas que estudian o han estudiado en estas comunidades originarias que no logran terminar en la edad correspondiente su educación básica, correcto, y que después todavía, pasado, digamos, ¿no?, el periodo cronológico de educación, recién empiezan a educarse. Por eso es que nos hablan, ¿no?, de dar las facilidades a jóvenes y adultos, porque el hecho de que haya mucha desinformación, o en este caso poco apoyo a estas escuelas de interculturalidad, pues no ayuda a que estas personas culminen adecuadamente su proceso educativo. Y ese es un objetivo en este caso que plantea el Estado con este plan de educación, para que se permita que aquellos estudiantes que se han matriculado se les haga un seguimiento constante y no dejen de estudiar hasta que terminen satisfactoriamente su nivel educativo, que es el quinto de secundaria. ¿Ya? Eso se le llama culminación oportuna. También nos habla acerca de darle una calidad educativa adecuada y una equidad completa, ¿ya?, en todas las etapas, en todos los niveles que establece la educación básica. Bien, estas implicancias, tenemos acá un tema, nos dice las implicancias. Los estudiantes se matriculan en las instituciones educativas, es decir, se busca la matrícula de todos los estudiantes de esa comunidad, ya por más alejada que esté, por más distanciada que esté del colegio o la escuela, la institución está en la obligación de buscar a los estudiantes y matricularlos. Una vez matriculados, pues darles esas facilidades. ¿Ya? Yo sé que también ustedes han visto ahí en los noticieros, o sea, ¿no? Se promueve un poco el trabajo de algunos docentes que están en estas comunidades originarias y que se desplazan distancias alejadas, lugares remotos, tienen que caminar, no sé, bastante tiempo para que puedan ellos llegar a estos hogares y matricular a los estudiantes o darles las facilidades de educación, etcétera. ¿Ya? Y eso, como hemos mencionado, pues las instituciones no deben, en este caso, permitir que el estudiante abandone el curso o las clases que está recibiendo y no se quede, ¿no?, a medias cañas recibiendo toda esa educación. Muy bien. Eso nos habla entonces acerca del primer objetivo específico sobre la educación intercultural bilingüe, que es, como les menciono, la factibilidad para que los estudiantes tengan la oportunidad de educarse adecuadamente en los sectores donde ellos se estén desarrollando. Vamos a pasar ahora al objetivo específico número 2. Este objetivo garantiza el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza de la calidad con un currículo pertinente y una propuesta pedagógica adecuada a la educación intercultural bilingüe. ¿Qué implicancias nos presenta este objetivo número 2? Uno, que el currículo debe estar basado necesariamente en las necesidades de este tipo de educación intercultural. Ya sabemos que tenemos, ¿no?, un currículum general, pero para este tipo de educación se establecen planes como el que estamos mencionando ahora, ¿correcto?, o algunos cambios necesarios dentro del currículo para poder incorporar una enseñanza más adecuada dentro del enfoque de la interculturalidad. Se establece también las propuestas pedagógicas, la metodología y la enseñanza dentro de la lengua originaria. Sabemos que a nivel mundial, ¿no es cierto?, ningún país tiene un mismo sistema educativo similar al otro. Cada uno varía en pequeñas cosas o particularidades debido al aspecto de sociedad que posee, al aspecto de política que tiene, etcétera.
Entonces, si asumimos ese concepto, también dentro de un territorio donde existe bastante pluriculturalidad o multiculturalidad, entonces también se deben aplicar estrategias y metodologías específicas para aquellas sociedades donde su lengua sea distinta o sus culturas o sus formas de comportamiento sean muy variadas. También el Estado establece la facilitación de materiales que puedan servir para la enseñanza dentro de la lengua originaria, ¿correcto? Es decir, tienen que establecerse libros en idioma quechua, en idioma aymara, en idiomas amazónicos que encontramos, sin perder también la enseñanza dentro del idioma castellano, que eso por enfoque, digamos, político y social, debe ser la lengua que predomine ante las otras idiomas, y eso no quitándole la importancia a los otros idiomas, sino que para abrirles un campo mucho más amplio, entonces debería aprender también el castellano como una lengua fluida, como una lengua que les permita la interconexión con otras sociedades. Esto también nos lleva, o sumado a este proceso que hemos estado mencionando, la normalización de las lenguas, lo que hace ratitos mencionaba, el hecho de que podamos normalizar una lengua originaria tiene un proceso y a veces es bastante amplio y complicado. Muchos de los dialectos o idiomas que se estuvieron hablando en nuestro país hasta hace un tiempo no tenían una especie de estructura gramatical, ¿correcto? Donde se pueda ordenar y saber qué significados tiene cada palabra, cómo se escribe adecuadamente cada palabra en ese idioma, o cuál es al menos, ¿no?, el alfabeto que utilizan en ese idioma, ¿correcto? Por ejemplo, no todos los idiomas del mundo utilizan las vocales, no todos los idiomas del mundo utilizan las mismas palabras o consonantes que nosotros utilizamos. Cada una tiene una particularidad. Y en este caso, este proceso de normalización está referido al hecho de que se pueda crear una escritura uniforme de las lenguas originarias, basándose en un proceso de metodología, de formalización del alfabeto, etc. Para eso existe también un proceso en el cual se da todo ese cambio, esa normalización. Y así este idioma pueda tener mayor peso, digamos, y mayor significación ante la sociedad. ¿Por qué? Porque ya está estructurada, no es un idioma que podemos decir cualquiera o que pueda hablar un pueblito cualquiera sin sustento científico, sino que ahora esos idiomas gocen de este sustento científico, de este sustento gramatical, y así pueda tener una posición más justa dentro del orden político y del orden social que manejamos. Muy bien, este proceso de normalización del alfabeto de una lengua originaria tiene las siguientes fases o el siguiente proceso. En primer caso, se convoca a los representantes de las lenguas originarias, que en este caso pues, son los habitantes de esas comunidades donde se habla este dialecto. Y si están dispersos en varios lugares, pues se busca, ¿no?, un consenso, un lugar adecuado para que ellos puedan juntarse y ver principalmente la originalidad de la lengua, las características de antigüedad de la lengua y que no se hayan modificado, digamos, por el aspecto de convivencia social con el idioma castellano, sino que sean puros en su forma de hablar, en su forma de interpretar, etc. Posteriormente, se conforma el comité de normalización, que viene a ser ya un aspecto mucho más específico, donde algunas personas escogidas dentro de ese gran grupo de las personas que hablan esta lengua originaria ya puedan aportar directamente al desarrollo de esta normalización. Se brinda también la asistencia técnica a los participantes del proceso. Esto ya viene como parte del Ministerio de Educación, mandar a los especialistas que se requieran para dar un aspecto científico a estas lenguas. Respetar las decisiones sobre el alfabeto y las normas de escrituras unificadas, en este caso que se lleguen a un consenso, y posteriormente se emite la resolución ministerial que aprueba y oficializa el alfabeto consensuado de aquella lengua que se ha sometido a este proceso.
Con este tipo de acción de fases se ha logrado, al menos en nuestro país, ya rescatar un promedio de 28 lenguas originarias con un alfabeto propio. Aún nos falta todavía la mitad, que le falta, ¿no es cierto?, a nuestro país, revalorar la mitad todavía de esas lenguas para poder decir, ¿no es cierto?, que las lenguas en nuestro país pues tienen un aspecto científico y al menos con eso podríamos perdurar su existencia. Así las personas que la hablan en su ambiente originario, pues todo ese grupo, por ejemplo, pueda desaparecer, pero ya existe un sustento científico de que existe esa lengua y que se puede practicar todavía o se puede enseñar ya en otras áreas o en otros sectores. Muy bien, vamos a pasar al objetivo específico número 3. Este objetivo específico está referido a asegurar la implementación de programas de formación docente en la educación intercultural bilingüe. Correcto, esto principalmente se refiere al hecho de que deban existir instituciones que enseñen o que formen profesionales en educación destinados a la interculturalidad bilingüe. ¿Ya? Y si existe dentro de los institutos pedagógicos o universidades con carreras pedagógicas, dentro de ellas existen rubros que están destinados directamente a la educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso vamos a ver, tengo acá un pequeño cuadro donde nos va a dar un poquito de información de eso. Formación nuevos docentes al año aproximadamente unos 3.850 docentes, correcto, que se van formando en la educación intercultural bilingüe. Para ello, el Estado hasta la actualidad cuenta con 36 institutos de educación superior, ya 11 universidades. Dentro de estos institutos y universidades ya existe una especie de acompañamiento a algunos institutos que tienen directamente carreras de educación intercultural bilingüe y universidades que también cuentan con esta carrera de educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, en Lima está la San Ignacio, ya la Cayetano Heredia, en la Selva está la Universidad Nacional de la Amazonía peruana, que también tiene, en este caso, carreras que están relacionadas a este punto. Y es importante, ¿por qué? Porque, como les mencionaba, ¿no?, en los procesos anteriores, si un docente no está preparado o no maneja la lengua, por lo menos, como mínimo, no podría directamente enseñar, pues, ¿no?, en estos sectores. Y por eso es que ahora el Ministerio de Educación, a través de la contratación que realiza, pide que si un docente va a ir a laborar a estos sectores o comunidades originarias, tenga conocimiento de estas lenguas o haya recibido alguna capacitación, si es que no ha sido a través de la formación universitaria o la formación de institutos. ¿Ya? Por eso es que ahora también las universidades, aunque no tengan directamente una carrera de educación intercultural bilingüe, pero tienen carreras de educación, enseñan un poco ya acerca del idioma originario de algún tipo de comunidad, más que nada referente a la región. ¿Ya? Por ejemplo, si se da en este caso en la región Junín, se habla bastante el quechua, la zona andina, entonces las universidades están con la visión, ¿no?, de enseñar al menos en algunos ciclos este tipo de lengua, para que se pueda adaptar y manejar más rápidamente cuando se vaya al ámbito laboral. Muy bien, también nos habla acerca de un nuevo currículum de formación de docentes de las carreras de inicial primaria que están referidos a la interculturalidad bilingüe. ¿Qué implica eso? Como hace rato mencionábamos, ¿no? El hecho de enseñar en estas comunidades originarias implica aplicar los procesos que un currículum a base de esta sociedad ha sido creado. Entonces, esto está caracterizado principalmente con que el docente deba tener conocimiento de ese currículum o de ese plan, correcto, nacional hacia la educación intercultural bilingüe para que su aporte pueda ser significativo en la enseñanza, principalmente. También nos habla acerca de que el Estado, bueno, en este caso, tiene programas de titulación de docentes de educación intercultural bilingüe
ya en diversos idiomas, más que nada en la zona de la selva, y que se generan becas universitarias, institucionales o de institutos en este caso para estos docentes también para que puedan desarrollarlo dentro de su profesión o aquellas personas, ¿no?, que salen de estas comunidades y desean aportar a su comunidad siendo profesionales en educación. A ellos se les facilita mucho más rápido estas becas para que puedan educarse en las universidades que competen. Muy bien, vamos a pasar ahora al objetivo específico número 4. Esto está referido principalmente a proveer un sistema de gestión participativo y descentralizado con un enfoque territorial de servicio de la educación intercultural bilingüe, orientado en este caso a generar modelos de educación, de gestión educativa, que respondan a las diversas realidades y contribuyan al logro de aprendizaje de los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? De que todas las instituciones que el Estado tiene relacionadas al ámbito de la educación ya deban centrar también parte de sus objetivos a afianzar la educación intercultural bilingüe o a establecer lazos con aquellas instituciones que tienen este tipo de educación intercultural. Ya tanto las UGELs de cada región, de cada sector del país, tienen la necesidad de realizar este tipo de interacciones y de ver cómo relacionamos a las personas del ámbito rural con las personas del ámbito urbano. Y así se pueda generar una especie de convivencia más armónica y de una búsqueda del respeto hacia todos los sectores de nuestra sociedad, que incluye la educación intercultural, las zonas alejadas, ¿correcto? Eso está basado principalmente en eso. Las instituciones de interculturalidad bilingüe deben tener una gestión escolar adecuada y y en este caso también su infraestructura debe estar adecuada a la sociedad en la cual se está aplicando o desarrollando. Por ejemplo, ¿no?, si es una zona de la Amazonía, no se va a construir, pues, ¿no?, grandes edificios para desarrollar un tipo de educación, o al menos las construcciones que deban tener en esos sectores deban ser factibles al clima y a la geografía que poseen, para que éstas puedan perdurar. A todo eso se refiere este cuarto objetivo específico. También está referido a que se pueda, a futuro, mejorar y fortalecer estos planes de gestión a través de las diversas ideas que puedan tener las distintas comunidades o los distintos grupos sociales. Y esto aplica que las personas que tienen alguna idea o algún proyecto para mejorar este tipo de educación, pues está factible para que se pueda reorganizar, para que el Estado lo pueda supervisar y si es dable se pueda aplicar dentro de la sociedad y así mejorar, ¿no es cierto?, nuestra educación, que como he mencionado hace un momento, pues bastante carencia tiene el hecho de que se puede educar en la lengua originaria. No hay muchos docentes en formación con esta iniciativa de la educación intercultural bilingüe. Y aparte de eso, pues el presupuesto que se maneja para atender a estos sectores también es mínimo. Y eso también dificulta que se pueda trasladar lo necesario, se pueda utilizar lo necesario para mejorar ese tipo de educación. Y es por eso, ¿no?, que en las zonas alejadas vemos mucha deserción escolar, porque a falta de recursos económicos y por la necesidad de que estas familias tengan que dedicarse al trabajo a muy temprana edad, los pequeños ya dejan de estudiar y eso pues dificulta para nuestro país, para crecer como un país que pueda pueda disminuir sus índices de analfabetismo, sus índices de educación que baja calidad, etcétera. Muy bien, jóvenes, ha sido el tema de hoy.